¿Qué son los géneros literarios? Son los distintos grupos o categorías en que se pueden clasificar las obras literarias según su contenido. Estas se dividen en 4. A continuación explicaremos qué es el género lírico. ¿Qué es el género lírico o literario? Es cuando el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones subjetivas respecto a una persona u objeto de inspiración. La expresión habitual del género lírico es el poema. Veamos un ejemplo. Poema Contigo. Autor Luis Cernuda. Mi tierra eres tú, mi gente eres tú. El destierro y la muerte para mí estás donde no estés tú. ¿Y mi vida? Dime, mi vida, ¿quién es si no eres tú? Ahora vamos a hablar sobre el género narrativo. El género narrativo es una expresión literaria en la que el autor utiliza un narrador para contar una historia. Esta se caracteriza porque se relatan historias imaginarias o ficticias que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. Este género se puede ver en obras como el cuento, la novela, la fábula, la leyenda, entre otras. Viendo estos tres cuentos, podemos ver la manera en que se ejemplifica ese género. El género dramático es aquel que está destinado a ser representado ante un auditorio y que está escrito en formato de diálogos. En los textos dramáticos no hay narrador ni descripciones, sino que los episodios se representan por medio de las actitudes, gestos, diálogos y monólogos que mantienen los personajes. Todo texto dramático tiene tres elementos. Protagonista, que es el personaje principal, representa los valores y en torno a él se desarrollan los sucesos. Antagonista es el segundo personaje más importante y se opone al protagonista, este así representando los antivalores. El conflicto es el origen de la obra, sin él no hay drama y es la fuerza que genera el desarrollo del argumento. La estructura de los textos dramáticos. Todo texto dramático tiene la siguiente estructura. Presentación del conflicto. Ocurre al inicio de la obra y es cuando aparecen las posturas opuestas y se explicita el obstáculo que le impide al protagonista alcanzar su objetivo. El nudo desarrollo la acción, que es el momento de mayor tensión, donde la trama llega al punto de mayor conflicto. El desenlace del conflicto, que es el momento en el que se resuelve el conflicto, por lo que desaparecen los obstáculos que le impidan al protagonista alcanzar sus objetivos. Algunos ejemplos de las obras son Hamlet de Shakespeare, La casa de las muñecas de Henrik Ibsen, El jardín de los cerezos de Anton Chekhov. Y por último tenemos el género ensayístico. Con la expresión del género ensayístico se hace referencia a la obra escrita de no ficción, caracterizada por expresar un pensamiento personal y en base a argumentos acerca de un tema. Un ensayo es lo contrario a un escrito formal o científico. Un ejemplo de esto, que esta vez lo vamos a tomar del autor Eduardo Galeano, el cual dice así: la plantación nacida de la demanda del azúcar en ultramar era una empresa movida por el afán de ganancia de su propietario y puesta al servicio del mercado en Europa, iba articulando internacionalmente. Por su estructura interna, sin embargo, tomando en cuenta que se basaba a sí misma en buena medida, resultaba feudales algunos de sus rasgos predominantes. Utilizaba por otra parte mano de obra esclava. Tres edades históricas distintas: mercantilismo, feudalismo y esclavitud. Se combinaban así en una sola unidad económica y social, pero era el mercado internacional quien estaba en el centro de la constelación del poder que el sistema de plantaciones integró desde temprano. Bueno, dicho y hecho esto, espero que les haya quedado claro y gracias por vernos.